un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Voy a invitarles, mis hermanos, que vayamos al Evangelio. Vamos a dar inicio. Y para ello les voy a invitar que vayamos al Evangelio. Primeramente vamos a mirar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Amén. Muy bien. Una palabra que sea relevante, una palabra que traiga una aplicación muy práctica para seguir adelante. Una palabra que pueda traer sobre nosotros desafíos, al mismo tiempo que somos desafiados, consolados. Me gustaría decirlo una vez más, que en todo lo que representa un desafío, y creo que eso es lo que nos hace, nos da las Escrituras, mucho más cuando tenemos un carácter, a lo mejor un temperamento, pero hablar acerca de ir hacia adelante, hablar acerca de lo que es el pensamiento de un victorioso, pues como que siempre representan la vida diaria, siempre un reto, siempre representa un desafío para nosotros. Muchas veces somos atrapados por una pasión, y eso es muy, muy malo, porque es la dirección del Espíritu Santo. Y aunque hablamos del fervor espiritual y hablamos de estar apasionados, es muy difícil cuando la pasión se supera a la voluntad, como diciendo que la emoción supera la voluntad del Señor. Eso quiere decir que muchas veces, aunque podamos nosotros tener ese fervor espiritual, tenemos que medirlo bajo lo que es la voluntad y la sobriedad del Señor. Y eso lo digo a razón de los que compartimos las Escrituras, la palabra, y que somos dados en el carácter, en lo que Dios nos muestra, a ser desafiados, y pues es inevitable poder transmitir una palabra que no desafíe. Pero como que a veces es una losa muy pesada, como que a veces es una carga que alguien no la pueda llevar. Por ejemplo, hay que dejarlo todo. Hermanos, ese es el desafío. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Y como alguien apenas quizás está iniciando, y cómo me pide dejar todo, o el hecho que muchas veces nosotros los ministros, los pastores, queremos que las vidas puedan pasar por la misma experiencia que pasamos nosotros, el mismo trato, lo cual es un error. Por ejemplo, si yo dijera, hermanos, tienes que dejar tu trabajo para servir al Señor. Yo lo dejé, pero no fui yo, sino el Señor. Pero bueno, se ha pagado un precio, pero ahora imagínense, tengo 4 en la universidad y me está diciendo que deje el trabajo, como que no puedo. Y cosas, un ejemplo así como ello, pueden ser muchos más. Y como que la parte es, pues si no puedo ese desafío, me cruzo de brazos y me voy. Pero no lo haga, no lo haga. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces nosotros hemos pasado ese límite de que la pasión, de que el fervor espiritual supere a lo que es la parte sobria, es decir, iglesia, si tú no puedes hoy dar este paso de rendición, solamente tienes que hacer una cosa: venir delante del Señor y decirle, aquí está mi vida, yo no lo puedo hacer, tú puedes hacerlo. Es como presentarnos, y en ese momento, si Él no produce el querer como el hacer, eso va a ser del hombre y eso va a ser pérdida. Entonces como que le quitamos, así abrimos la puerta y podemos decir, hermanos, hay oportunidad para una rendición al Señor, y que sabiendo que nunca será en nuestras fuerzas, no podemos,
será Él el que produzca el querer como el hacer. Entonces, sabiendo que hay diferentes grados de desarrollo espiritual, algunos vamos empezando, algunos vamos a la mitad, algunos nos hemos parado, algunos nos estamos levantando, pero en todo lo que representa el andar, hermanos, es seguir adelante, nunca quedarnos en el lugar que estamos. Y aunque podamos nosotros ver mucho carencia, cuando a uno pueda ver, ¿verdad? Y pueda ser abrazado por esto, decir, ¿qué está pasando? Nuestra mirada es el Señor. Y entonces hay gozo. Entonces es fiel, es el que prometió. Entonces no miramos las cosas que se ven, lo miramos a Él. Y entonces todo va bien. Si el Señor está con nosotros, va bien. Y eso trae paz, eso trae aliento. Eso no traerá una vida amargada. Mira qué está pasando. Nunca, ¿verdad? Será el gozo de la salvación. Será mi gozo está cumplido porque está Él entre nosotros. Pero hubiera una vida nada más, una sola vida sentada en una silla aquí, y sería suficiente, mis hermanos, para que fuéramos dos. Y donde están dos, ahí está el Señor. Amén. Igual un estadio lleno, o a reventar todo esto y que faltan sillas, gloria a Dios también, ahí está el Señor. Pero ni lo uno ni lo otro, es Él, y siempre habrá un pueblo dispuesto a Él. Entonces la amistad se mide en el tiempo de la necesidad, hermanos. Es la mejor ilustración del matrimonio. El matrimonio es, la lealtad se prueba en el tiempo más difícil. Ahí es donde no se va el amigo. Pero cuando hay prosperidad, dice Proverbios, tenemos montones, nos sobran amigos por todos lados, pero apenas estamos pobres. ¿Y dónde están? No hay nadie. Sí hay una vida, y puede haber que el Señor traiga ese sentir en alguno de nosotros y no quedamos solos, aun cuando todos se fueran. Y entonces gracias al Señor porque nos da su palabra. Él es suficiente, hermanos, nos gozamos en Él, la alabanza es para Él. Aunque la higuera no florezca, hermanos, el Señor es Dios. Nuestra confianza está en Él, nuestra alegría es Él, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces estamos fortalecidos en el Señor. Amén, amén. ¿Qué manera de transmitir Juan? Me ha impresionado mucho viendo este personaje, Juan el amado, Juan, el único discípulo que llegó a ser un anciano, el único de todos. Es el único que llegó a la ancianidad, y el Señor lo quiso dejar para transmitirle a la iglesia un entendimiento muy práctico, muy íntimo y muy en la vivencia. Y cuánto he recibido, como todos nosotros, de cualquiera de estas vidas, pero hablar de Juan es hablar de alguien, mis hermanos, que nos presenta un entendimiento práctico, una transmisión de un mensaje a través de alguien que puede conocer y situar al Señor desde un punto de partida. Y vean cómo lo dice Juan 1:1, diferente. Escribe, es el último escritor de la Biblia, el último de los 40 escritores de la Biblia en un periodo de 1400 años, y que todos bajo lo que es una variedad. Y esa sería interesante solamente decirlo para un buen estudiante de las Escrituras. Alguien que quiera recibir de la palabra del Señor tiene que entender que hay dos facetas en las Escrituras. Número 1, variedad. Número 2, unidad. Variedad. Un recogedor de higos, y no sabía que estaba el Señor dándole una palabra para escribir la Biblia. Luego encontramos a un pastor de ovejas, luego encontramos a un escribano, un escriba, encontramos a un pescador, encontramos a un rey, encontramos, hermanos, un pescador, encontramos un cobrador de impuestos, 40 de ellos, todos diferentes y con variedad en rasgos de personalidad, en rasgos, mis hermanos, de temperamento, y en situaciones de vida muy variadas, variedad. Pero todos hablaron de uno solo, unidad, Cristo. Esto es interesante decirlo porque hay dos sectores en la iglesia hoy.
está la iglesia liberal o los cristianos liberales. Estos no pueden conciliar, mis hermanos, lo que es la unidad de las Escrituras. ¿Por qué? No pueden llegar al mensaje de las Escrituras concluyendo en Cristo. Ellos se quieren quedar con su tema variado de la Biblia. Ellos quieren quedarse con su tema favorito y entonces no lo pueden concretar en la parte de lo que es Cristo. Es el mensaje de este libro. Por el otro lado están los cristianos conservadores. Y los cristianos conservadores, ellos no pueden entender que hay variedad en este mensaje, en este escrito. Y entonces noten, así esto sería como para alentarles a que ustedes amaran las Escrituras, y es como valorar el libro, es valorar las Escrituras. Entonces, cuando nosotros abramos la Biblia, debemos entender estas dos facetas. Hay mucha variedad, pero habla de lo mismo. Y entonces, el escritor divino, el editor divino, el autor divino, qué capacidad, mis hermanos, para que en un solo libro, en 1400 años, nosotros podamos tener un libro de 66 libros, en el cual tenemos mensajes variados, pero todos hablan de una cosa, de Cristo Jesús, de su salvación o redención, de su instrucción y de su revelación, Cristo. Dicho eso, por eso ver los detalles de las Escrituras nos deja ver así la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver la Biblia como lo que es, mis hermanos, y no centrarnos en decir, ya he leído la Biblia, ya me la sé. Nunca será eso para alguien que no se centra en el libro, sino se centra en lo que es de quien están hablando. Es, hermanos, imposible que podamos nosotros alcanzar el entendimiento y el conocimiento de Dios. Dicho eso, me impresiona cómo Juan va a anunciar a Cristo. Y Juan va a anunciar a Cristo y él tiene que poner, como todos, un punto de partida. Y noten el punto de partida que pone él. Vean, Juan 1:1. Juan 1:1. Y aquí seguramente que la primera parte es poder ver cuál es el mensaje que está transmitiendo el escritor, hablando de Juan. Y dice, en el principio era el verbo. Ahora, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y si ustedes van conmigo a Marcos, vamos a hacerlo bien rápido. El primer evangelio, Marcos, pone un punto de partida y dice Marcos, yo voy a hablar de Cristo. Yo voy a anunciar de Cristo. Y él empieza a los 30 años de edad. Verso 9, 1:9. Y habla acerca del bautismo de Jesús. Ahí es donde empieza el evangelio más corto. Tenemos apenas 16 capítulos y en eso es el primero de los evangelios que se escribió, pero Marcos lo que hace es de que bajo una visión horizontal, él empieza a poner un punto de partida y dice, yo voy a hablar de Cristo de los 30 años. Pasa un tiempo y viene Mateo, el siguiente, y Mateo dice, ese Marcos no le pegó al origen, ¿verdad? Y entonces Marcos se va y como le escribe Mateo, ve Marcos, el escrito de Marcos, dice, porque ahí se inspiraron los dos, tanto Mateo como Lucas. Y entonces ahora Mateo dice, ese Marcos empezó a los 30 años a hablar de Jesús. Yo voy a ir más al origen. Y este se va hasta ¿dónde? Mateo 1:1. Y este se va hasta Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces el padre de la fe. Claro, porque la importancia para un judío es sacar su estirpe. Si no salía en la genealogía, lo sacaban del sacerdocio. Y entonces, como le va a escribir a los judíos, dice, no hay que ponerle un punto de partida, no a los 30 años, cuando empieza su ministerio como Marcos, sino que ahora Mateo dice, no, el punto de partida es más atrás. Entonces vean hasta dónde se vuelve, hasta Abraham. Luego viene Lucas. ¿Y saben lo que hizo Lucas? Lucas dice, no, ni Marcos, ni Mateo. Y entonces él pone el punto de origen de Jesús en donde, en Adán,
cómo era el evangelio de Cristo el hombre, la humanidad de Cristo, Lucas, entonces ahora él dice, no, ni Abraham, vámonos más atrás, al punto original. ¿Quién? Adán. Eso lo encontraríamos en Lucas, en su capítulo 3, en el último verso 38, cuando ahí pone el punto de la genealogía y dice, aquí empezó Cristo. Él es hijo de Adán y luego dice, hijo de Dios. Pero cuando nosotros vamos a Juan, mis hermanos, impresionante. Este se va hasta la eternidad pasada. Este se va hasta el punto de lo que es en el principio. En el principio, y no utiliza el nombre de Jesús, sino utiliza el nombre del verbo de vida, que esa palabra es el logos. Esa palabra es una palabra muy interesante, mis hermanos, porque lo que hacen, acuérdense que hablar de Juan, también tenemos que ver que se llevó a la mamá de Jesús a vivir, a María, se la lleva a Éfeso y allí escribe. Y poder ver que todos lo llamaron Jesús, pero ¿cómo llamar a Jesús antes que naciera? Dice Juan. Y entonces Juan lo que hace, mis hermanos, es que toma el pensamiento del fundador de la ciencia y observa a un niño, y en su niño, mis hermanos, en un niño la pregunta más frecuente que le hace a los padres es, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y me gusta mucho, ¿verdad?, los niños, como en la parte no hablan, no dicen nada y se quedan observando, y ellos están descubriendo todo, y ellos lo que dicen, y es ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Y entonces ahí aparece el logos, y el logos tiene que ver que es la razón del por qué. Es a través, mis hermanos, como un niño que entrena sus sentidos con el tacto, ¿sí?, y empieza a observarlo y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y quiere saber el origen de todas las cosas. Ahí está Juan. Ahí está Juan cuando ahora entra en la parte de un conocimiento del Señor y empieza a decir, esto es logos. Logos es la razón del por qué. Y entonces ahí es donde podemos llegar, debemos preguntarnos la razón del porqué de todas las cosas, y por qué hay creación, y por qué tenemos vida, y por qué vino Cristo a nacer. Y en todas esas respuestas será porque Él es el verbo, porque Él es el que hace todas las cosas, porque Él es el Dios todopoderoso. Y de ahí es donde nosotros podemos ver que de alguna manera esto lo hace diferente a Juan de los otros 3 evangelios llamados los sinópticos, porque ahora podemos ver una apreciación bien diferente. No digo que los otros no. De hecho, acuérdense que estoy hablando de variedad. Pero ahora estoy diciendo que este fue el más, hablando acerca de Juan, el discípulo más, que duró más tiempo, el anciano. Y me gusta mucho su posición. La posición es esta. Acuérdense que nuestras mesas hoy nosotros nos sentamos, los pies los escondemos y lo único que queda aquí es las manos. Por eso lávate las manos antes de ir a comer. Pero en el tiempo de Jesús las mesas eran más pequeñas, y voy a poner esto más, a lo mejor más achaparrada más. Y entonces ellos así se sentaban, así. Los pies les quedaban casi a la cara del otro, mis hermanos. Por eso se tenían que lavar los pies y las manos. Y entonces en lo que así estaban las mesas, acuérdense que cuando Jesús estuvo en la casa de Simón, él estaba comiendo la mesa y vino por detrás, ¿quién? La mujer, y lavó sus pies. Bueno, lo que no hizo Simón el fariseo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, había una cosa que hacer, había que recostarse en el pecho del otro. Entonces cuando se llevaba la hora de la comida, vénganse los discípulos, vamos a comer. Ni te metas en ese lugar. Ahí está Juan. Ahí sí tenían lugares, ahí sí tenían una posición. Ahí estaba Jesús. Lo que se me hace difícil decirles es de que ¿quién le daba ese lugar a Juan?
¿Quién le pudiera decir, a ver, no, aquí está Juan? Y entonces me gusta mucho la posición. La posición de Juan es una de las posiciones no jerárquicas, sino una posición que nos lleva a una palabra clave, y es comunión. Comunión. No estoy diciendo que sea el consentido, lo que estoy diciendo es que de los 12 se agarraba 3 a veces, y que de los 3, 1. Y cuando nosotros vemos a Juan, imagínense lo que puede transmitir para nosotros. Imagínense ese vaso que nosotros podamos ver en cada uno de ellos, tremendo, Pablo, David y los personajes de las Escrituras. Qué hermoso, ¿verdad? Pero hablar de Juan, esa posición está reservada, esa posición no la puede tomar Pedro, esa posición es la de Juan. Espero que en el Señor nosotros podamos anhelar de esta posición y que podamos decir, Señor, así. Ahora, si ustedes ven, es muy bueno ver también, vayan al final, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20, y él quiere transmitirnos un mensaje íntimo. El Señor lo deja, y aquí es poder ver, captar la importancia de esta vida y de sus escritos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a la persona, podemos ver que tenía una posición de mucha cercanía con el Señor, y de ahí es que Juan es el último de los escritores. Pero vean aquí Juan capítulo 21, y esto también me impactó mucho, porque está Pedro, y desde el 15 le está hablando el Señor. Acuérdense que esta experiencia es un cuerpo glorificado. Estamos hablando de una experiencia no cuando estuvieron los 3 años y medio con Jesús, sino que ahora nosotros encontramos una experiencia de vida después de la resurrección. Dice que apareció como por 40 días, el registro de Lucas. Y en esos 40 días, ¿cómo sería esa comunión? Decir, oye, tú estuviste crucificado y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Y entonces, lo que palparon, como el niño, que quiere decir, ¿por qué? Entonces hay mucha razón en por qué, en ese palpar, como un niño, decir, ¿y qué es esto? ¿Y por qué es esto? Porque quiere sacar el logotipo, quiere sacar el logos. Amén. Pero en el hecho de palpar, escuchen, en el hecho de palpar yo encuentro una cosa. En el hecho de palpar yo encuentro es, si yo no meto mi dedo, si yo no veo lo que palparon nuestros ojos tocante al verbo de vida. Entonces ahora noten que esto, hablando de ellos, tremendo, varios. Entonces, ¿cómo transmitieron? Por ejemplo, hablando de 2 más, que estos no se convirtieron en el tiempo del ministerio de Jesús, ni en su crucifixión, se convirtieron después de su resurrección. ¿Quién? 2 hermanos suyos. Hablando de Santiago, que tenemos una epístola, y hablando de Judas. Estos hermanos no se convirtieron, no creyeron en Jesús cuando él estuvo en su ministerio. ¿Sabe cuándo creyeron en Jesús? Después de la resurrección. Después de que el Cristo glorificado es Dios, nuestro hermano que vivía con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, que iba al baño, y que te acuerdas que un día y él resucitó. Hermanos, le sirvieron al Señor. Judas, 1, tenemos una epístola de un capítulo, y tenemos a Santiago. Aquí me impresiona mucho todas esas vidas, mis hermanos, para que hoy nosotros podamos ver lo que vieron nuestros ojos. Nosotros le vimos, y habla de una anunciación de varios en los cuales están transmitiendo un mensaje. Las Escrituras, a través de todos los evangelios y todos los escritores, hermanos, de lo que vives es de lo que tienes autoridad. Nunca habrá tanta autoridad en tu vida si no lo has vivido. Nunca tendrás tanta autoridad en lo que dices y le hablas a otra persona si no lo has vivido. No es el hecho de saber. Yo me he puesto a pensar cuánto conocimiento no habrá aquí intelectual.
¿Cuánto conocimiento intelectual habrá en esta sala? Y que nosotros podamos ver, pero ¿por qué tan hueco todo? Habla. ¿Por qué tan hueco? Porque solamente algo puede hacer así, puede pegar, algo puede estremecer, y es lo que alguien vive, lo que alguien escucha, lo que alguien ve, lo que alguien palpa. Y entonces estamos hablando de un testigo, y estamos hablando de un testigo, tiene que ver con lo que es, mis hermanos, alguien que transmite una experiencia que vivió. Y entonces otra vez nos acerca a lo que el Señor quiere que seamos, testigos suyos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Pero aquí les dije que pudiéramos ver por qué captar el mensaje y por qué abrir nuestros sentidos a este mensaje, en lo que tiene que ver, mis hermanos, alguien que transmite una palabra, alguien que habla y tiene autoridad. Vean lo que dice el capítulo 21, y hablando de Pedro, hablé de varios, porque eso es importante que lo veamos, pero vean el capítulo 21, verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, ¿sabe qué? El Señor le detalló la muerte de Pedro. Mira, Pedro, tú me vas a glorificar con una muerte, vas a ser crucificado, pero no como yo. Te van a crucificar boca abajo, cabeza abajo. Esa va a ser tu muerte con la que me vas a glorificar. ¿Sabe cuánto vivió Pedro después de esta anunciación? 30 años. Como sentenciados a muerte, por eso entendemos. Entonces, como alguien dice, oye, ¿qué harías si te dijeran, te queda un día de vida? Seguramente harías lo que nunca has hecho. Entonces ahora diciendo, ya sé que me voy a morir, y cómo voy a morir, me lo dijo el dueño de la vida. Entonces ahora es entregar mi vida ya no cuenta, es la vida del Señor a partir de ese momento. ¿Cuántos de nosotros estamos sentenciados a muerte? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Para que podamos aprovechar esto que se llama vida. La necesidad más grande del ser humano es vivir. Y es vivir, yo quiero vivir bien. Yo quiero vivir en paz. Y es vivir. Cuando captamos el mensaje de la vida, estamos del otro lado. Pero no solamente captarlo, la parte otra vez, vivirlo. Ahora, noten, sígueme, tú sígueme, discipúlate. Tienes que andar en la luz. No es una experiencia de un día, es un andar. Verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Imagínense, él mismo está escribiendo de él, pero se niega y dice, no voy a poner mi nombre, simplemente tercera persona, punto. El discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y en la versión mexicana es, ¿qué te importa? Pero en la versión, mis hermanos, más tranquila es, Pedro, ocúpate de tus asuntos. Es el verso 22. Jesús le dijo, si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ocúpate de tus asuntos. Hermanos, la manera como cierra el Evangelio. ¿Cuál es? Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cómo venir en el Espíritu? ¿Cómo venir en la revelación del Apocalipsis? ¿Cómo venir ya no como el cuerpo, el Dios encarnado humano, como el verbo que se humanizó, que se hizo carne, sino ahora yo conozco al que es desde el principio. Lo conozco en la eternidad pasada y lo conozco en la eternidad futura.
lo conozco. Y entonces vea qué transmisión, qué conocimiento, pero todo esto es importante para decir, mis hermanos, no vayamos hasta arriba y quedemos aquí, yo lo vi vivir aquí en la tierra con un cuerpo glorificado. Yo lo vi vivir aquí en la tierra. ¿Sí? Lo vi antes de la crucifixión y lo vi después de la crucifixión y lo he visto glorificado. Lo he visto en el Espíritu. De lo que se están perdiendo, iglesia, está diciendo Juan. Ustedes pueden tener la misma vivencia que nosotros tuvimos. Y eso me ha captado, eso me ha cautivado tanto. Pero avanzo porque dice el verso 24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Saben cómo terminan los evangelios? Con las naciones, hablando de Marcos, Mateo, Lucas. Vayan por todo el mundo, vayan a las naciones a predicar el evangelio. Este también habla de las naciones, pero una de manera diferente. Y miren cómo termina. ¿Cómo termina este evangelio? Igual con las naciones, pero el mundo no puede contenerlo. ¿Cómo es eso? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Yo no las he escrito porque mi intención no es hablar de lo que Él hizo, sino de lo que Él es por naturaleza. Es lo que está diciendo Juan. ¿Sabe qué no va a encontrar en Juan? De todos los milagros solamente lo reduce a 7. Y los llama no milagros, sino los llama señales. Como diciendo, el milagro se queda en eso, pero la señal anuncia algo más. Y entonces de todos esos milagros solamente recupera 2 de los evangelios. Recupera cuando anda sobre las aguas y recupera cuando Él alimenta a los 5,000. Pero añade 5 más que no están en el registro de los sinópticos. ¿Y eso por qué? Eso por una cosa. Para que no haya duda de que solamente Dios puede hacer esto. Dios es Dios, Jesús es Dios. Y aunque se humanizó, Él es Dios, y entonces presenta su divinidad. Interesantemente que en todos estos milagros de Juan no está ninguno que eche fuera los demonios. ¿Por qué? Porque los fariseos también echaban fuera demonios. Entonces Juan dice, no, ese no. Tenemos que poner un milagro, una señal que sea imposible que el hombre pueda hacer. Es imposible. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la suficiencia del Señor. Entonces, ¿cómo termina el evangelio? Termina diciendo algo. Termina diciendo, si se escribiera todo lo que Él hizo, pero Él no está en lo que Él hizo, sino en lo que Él es, conocer al Señor por naturaleza. Dice 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en las naciones o en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No sé si esto dicen los teólogos, que es una extraliteración, o sea, una exageración que no es posible que pueda pasar. Solamente lo dijo por decirlo. No, es real. Y está diciendo, hermanos, en ese mensaje que hay que decirle, ya se ha hablado por libros de lo que Él hizo, es imposible que el mundo pueda conocerle a Él. Entonces, imagínese cuando alguien viene y dice, hermano, yo conozco a Dios. Y entonces, ¿en qué consiste esta vida? Consiste en conocerle a Él. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en una cosa, conocerle a Él. Ahora, de todo lo que dice Juan, ¿qué es lo que quiere transmitir de una manera muy clara a nuestras vidas? ¿Cómo priorizar un mensaje para decir, bueno, todo eso, ¿con qué nos quedamos? Bueno, ya llevamos varias cosas. Uno es poder valorar una posición y decir, yo tengo esa posición de comunión. La otra es, yo soy un testigo de las cosas que veo. Yo estoy consciente. Yo soy un discípulo del Señor.
o yo tengo o aspiro a este tipo de entendimiento. Y aquí es donde nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo la palabra del Señor nos deja ver que pudiéramos captar esta parte. Vaya, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, ahora capítulo 1, verso 1. El mismo que pudiéramos nosotros captar, mis hermanos, el mensaje que quiere transmitir el Señor a través de esta vida. Hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama la ley de la gramática. Es muy fácil, es muy sencilla. Es para captar la verdad que nos quiere dar un verso, una porción. Es muy fácil, muy sencilla y todo la podemos hacer. Solamente hay que sacar el sujeto, el verbo y el objeto o el predicado, nada más. Y yo les invito para que en 3 versos hagan esto, que ustedes me ayuden a sacar lo que es el sujeto, el predicado, el verbo, la acción y lo que es el objeto. Y es una tarea muy sencilla, muy fascinante, pero es ahí donde nos podemos perder, porque, mis hermanos, es captar la verdad del Señor. No venimos a hacernos teólogos, Dios nos libre. Estamos viniendo a captar la verdad, el pensamiento principal, la verdad principal, para decir de qué me está hablando el Señor. Con cuánta claridad, yo quiero saber qué me está hablando el Señor. Pero seguramente nos perderemos en todo lo que, y más escritores como estos, que están en un entendimiento muy profundo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Si ustedes me ayudaran, mis hermanos, Primera de Juan capítulo 1, del 1 al 3, y nosotros pudiéramos sacar por lo menos aquí 3 cosas. El sujeto, el verbo y lo que es el predicado o el objeto. Y ustedes puedan ver aquí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo sé que en estos 4 versos, pero ¿cómo resumir todo esto para decir cuál sería el sujeto? El sujeto es nosotros. Nosotros. ¿Quiénes son? Nosotros. Y entonces por ahí elaboré lo que fue Pedro, Juan, el otro, pero saber que en esa comunión, para que en todo tenga la preeminencia, podemos ver quién es el que comunica, quién es el que está en la acción, ellos por sí mismos, nosotros, y hablar de la presencia del Señor a través de sus siervos. Pero podemos dejarlo solamente nosotros, Juan y los primeros ministros. Pero ahora, ¿cuál es la acción? ¿Qué están haciendo? Lo que ellos están haciendo es anunciar. Y entonces ahora sacamos lo que es el verbo, y es, estos están anunciando, estos están dando un reporte, estos están haciendo saber, estos lo que están haciendo es dándonos una nueva noticia. Y el objeto, mis hermanos, es el verbo de vida. En otras palabras, todos estos versos se pueden resumir en una frase: nosotros anunciamos la palabra de vida, nosotros anunciamos el verbo de vida. Esa es la verdad que está tomando las Escrituras. Está diciendo, nosotros tomamos, nosotros estamos anunciando la vida, el verbo de vida. Entonces ahora capta mi atención y decir, nos está hablando de la vida, pero no es la vida de quién, ni la de Juan, ni la de Pedro, ni la de nadie, sino es la vida de Cristo. La anunciación, nosotros anunciamos la vida, el verbo de vida. Nosotros anunciamos la vida de Cristo. Nosotros anunciamos esa vida. Y cuando nosotros podemos palpar, mis hermanos, lo que la semana pasada veíamos, si pudiéramos por algún momento captar la atención en todo lo que ellos quieren transmitirnos, y es
la vida que hemos recibido, la vida eterna, la vida de Cristo. Y cuando noto, mis hermanos, esta vida es muy práctica. Es una vida que tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Dice 2 veces en el verso 2. ¿Y cuál es esa característica? Esa vida no puede ser estudiada. Esa vida no puede ser hallada buscándola. Esa vida se tiene que manifestar. Esa vida se tiene que revelar. Solo puede ser vista y conocida por la revelación del Espíritu Santo. Esta vida, mis hermanos, es una vida que solamente se puede manifestar, puede ser revelada. Y ahí es cuando entro en la parte esencial, mis hermanos, de lo que es el mensaje, de lo que es la vida del Señor. La mayor concesión que el Señor le ha dado a su Hijo es que pueda dar vida. Y lo que nosotros hemos recibido es vida, y es una vida en abundancia. Entonces, cuando vamos de vuelta a Juan, vean cómo se puede vivir esta vida. ¿Cómo se podrá vivir esta vida? Es una vida, mis hermanos, muy interesante, porque en todo lo que podamos ver, por ejemplo, vamos a ir bien rapidito, capítulo 3, vean cómo Juan está transmitiendo lo que es la vida. Y cómo encontramos las señales, todas tienen que ver con lo imposible. En otras palabras es, el Señor le da vida a las cosas. Y eso quiere captar nosotros, y vamos la primera señal, en el capítulo 2. ¿Cuál es la primera señal? No hay vino, se terminó, entonces hay que ponerle verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, hermanos, un cambio, una transformación de naturaleza. Y cuando nosotros podemos ver vino, no sé cuántos grados tenía pero a lo mejor más de 37 grados. Pero era un vino, pero vino, hermanos, no el tang, no todo eso, no, vino. Y cuando nosotros encontramos la transformación, solamente Dios puede hacer esto. Y no sabemos cómo. ¿Cómo fue que en la tinaja entonces un cambio, una transformación de naturaleza? Y eso es lo que está transmitiendo, mis hermanos. Como diciendo, el agua es un nacimiento natural, pero el vino un nacimiento espiritual. Y otra vez, ¿qué sale a la luz? En esta señal está anunciando la vida. Pero si ustedes van más adelante, en el capítulo 4:43, ahora el Señor sana al hijo del centurión. Y vean el 46, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vamos para que lo toques, impon las manos sobre él. Verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señal y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende ahora que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En otras palabras, el milagro anula la distancia. No impuso las manos, y es imposible que esto pueda hacerlo alguien. Entonces hay milagros que comunican algo más. Y otra vez, de la muerte a la vida. Otra vez, la vida. Pero luego encontramos en el capítulo, mis hermanos, capítulo 5, avanzamos más y vamos a encontrar un hombre 38 años enfermo, paralítico en Betesda. Y estos no tienen registro en los evangelios, todos los que he mencionado hasta ahora. Ninguno tiene registro en los sinópticos, y ahí ahora podamos ver
Vean, verso 2. Y hay en Jerusalén, 5:2, cerca de la puerta de las ovejas, un río de agua viva, un estanque. ¿Cómo sería el agua de un estanque? Bueno, estancada completamente. El Señor nos libre de un estancamiento, pero aquí un mover del Señor. ¿Y qué encontramos? Imposible de que alguien pueda entrar y ser sanado. ¿Y cómo? Si ahora no toca las aguas, otra vez dados a las formas, pero viene el Señor y lo sana. Cuando encontramos, no hay ¿cómo lo hago si no hay quien me lleve hasta donde viene el ángel y agita las aguas? El Señor le dijo, levántate y anda. En ese momento de muerte a vida. Otra vez, a la alimentación de los 5,000, capítulo 6. Y encontramos que este es el único milagro que retoma, porque encontramos, mis hermanos, como de un muchachito que tenía 5 panes y 2 pececillos alimenta a 5,000. Impresionante. Esto nadie lo puede hacer. Otra vez es Dios mismo. ¿Y qué encontramos? Otra vez el poder del Señor. Luego camina sobre las aguas el Señor. Ahí lo encontramos más adelante, cuando el Señor camina sobre las aguas, y de ahí podemos ver nuevamente el poder del Señor manifestado a través de ¿qué? De los milagros portentosos. Ese registro está en el 6, del 16 en adelante. Y como otra vez son los 2 milagros que toma el Señor. Avanzo, hermanos, un mal congénito, capítulo 9. Y otra señal, capítulo 9, un ciego de nacimiento. Es un mal congénito, y esto es imposible que alguien pueda obrar. Es que es Dios mismo. Y ahora nosotros encontramos, dio a luz. En ese momento su vida cambia radicalmente. No se podría mover, nunca había desarrollado la habilidad de desenvolverse públicamente. Ahora lo puede hacer, hermanos, hasta que llegamos al número 7. 7 señales. ¿Y qué encontramos? Capítulo 11. Lázaro. ¿Cuál es el tema en todo esto? La vida. La importancia de la vida. Él vino a dar vida. Lo que está transmitiendo Juan en todo su evangelio es que nosotros podamos ver que la anunciación del evangelio, en el trabajo que les pedí que hiciéramos, solamente es nosotros anunciamos el verbo de vida. Que si nosotros iríamos más adelante nos quedaríamos solamente es el pronombre que pone el objeto más claro, y es decir, nosotros anunciamos la vida. ¿En qué pronombre? En lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palpamos. En la palabra, en lo que estoy diciendo, en el pronombre lo que era, lo que era, lo que era. ¿Qué es lo que era? La vida misma, la vida del Señor. Todo eso para que nosotros podamos captar de qué trata la palabra del Señor en el evangelio. ¿De qué trata, hermanos? La vida del cristiano, la vida de Cristo en el creyente. Todas estas señales es porque estaban anunciando algo, la vida. Hermanos, recibimos una vida. Ahora, en todo esto les quiero decir cómo es que se presenta esta anunciación de la vida. ¿Cómo podemos nosotros poder llevar la palabra en lo que tiene que ver? ¿Cómo poder vivir? Y solamente hay una manera de vivir, es siguiéndole. Cuando alguien le sigue, mis hermanos, si seguimos creyendo en Él, Él sigue emanando vida. Aquí no es una fe estancada, aquí es una fe que nos pone en la vida de Cristo. Y aquí algo que quiero decirles, Juan 3:16. Juan 3:16, les he comentado, mis hermanos, que hay una tragedia en la traducción que nosotros tenemos en el castellano, y es lo que el griego marca, mis hermanos, como un presente continuo, así lo llaman. Es algo que la verdad es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de lo que
el original habla como un presente continuo. Para nosotros sería ponerle a todas las palabras yendo y ando. Creí, yo creo, no, yo estoy creyendo. Sí, por eso cuando vemos es pedid, buscad pedid, buscad y llamad. Así lo pone. Sería diferente decir, ustedes sigan pidiendo y hallarán. Ustedes sigan pidiendo, ¿sí? Ustedes sigan buscando, ustedes sigan llamando. ¿Qué es eso? Nos pone en algo continuo, nos pone en una vida, no nos permite estar estancados, nos permite seguir caminando bajo lo que es un yendo, un ando, un siguiendo. Nunca nos podrá en la lona, nunca nos podrá en una experiencia del año pasado, de la semana pasada estuvo, pero tremendo. No, la semana pasada se sintió la presencia, y hoy y mañana. Y entonces un continuo presente sería leerlo. Vean, Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que siga creyendo, eso sería, no que en Él cree, sino es el que siga creyendo, no se pierda, mas va a tener abundancia de vida, va a entender la vida eterna, se le va a revelar más la vida. Eso es lo que está transmitiendo. Y entonces eso me hace pensar si realmente la iglesia y yo, o yo como iglesia, estoy manteniéndome en una fe de hace 8 días, una fe de hace 2 años. No, hombre, un día hubo un mover espiritual en esta ciudad. Se llamaba Oración o Ciudad Libre. Si ustedes vieran cuánta gente vino. Y quedarnos en esa fe del pasado, quedarnos en esa convicción del pasado que vimos la obra del Señor y quedarnos allí. No, pero mira, eso nos paraliza. Eso nos queda en la parte de decir, o en la añoranza, o en la amargura, o en la lona, decir, no, pues es que aquellos tiempos eran mejores que los de hoy, y es que allá sí estaba la unción y aquí no, y todos esos conceptos que tenemos en la mente. Pero cuando alguien va a las Escrituras y se encuentra es, si tú sigues creyendo, si tu fe sigue creciendo, si tú sigues anhelando del Señor. Lo está poniendo en un aspecto, hermanos, en el cual ahora el Señor dice, para que tengas vida y para que esto siga manifestándose sobre más vida. Hermanos, qué tremendo. Como diciendo, mis hermanos, es que me gusta cómo los irlandeses saludan, que vivas todos los días de tu vida, dicen ellos. Que vivas todos los días de tu vida, así saludan ellos. No dicen buenos días. El factor de vida nos deja ver, mis hermanos, cómo esto nunca sería transmitido bajo un sustantivo. Es un verbo que pone la acción. Está hablando de que creer es algo que tú haces, es algo activo. Está hablando de algo que se hace en ti. Y entonces Juan siempre lo usa. Se repite 98 veces creer en el Evangelio de Juan. Y lo que está diciendo es de que tienes que comprender la intensidad de la fe. Lo que está diciendo, tú tienes que entender, iglesia, lo que es la intensidad de lo que es mantenerse en una fe en el Señor. No, hermanos, vamos de gloria en gloria. Y entonces hay grados de fe. Me hicieron una pregunta en un viaje que hicimos ahora en Chile, un líder de la iglesia me dijo, ¿usted qué piensa? Lo hizo muy buena pregunta. La fe la podemos tomar como un fruto o como un don. Sí, porque la fe crece, aumentanos la fe. Unos tienen más fe que otros. Y has considerado ver la fe como una persona, como un verbo en acción. Ahí se paró la conversación. Pero cuando nosotros hablamos de que hemos recibido la fe, la persona que es Cristo Jesús, pero nos pone sobre la parte de un accionar, estoy creyendo, estoy andando, estoy santificándome, no en la parte del hombre, sino el Señor haciendo la obra en nosotros. Pero es todo aquel que siga creyendo tenga vida, y esa vida es vida eterna.
Y entonces aparece más y más en nosotros la vida eterna. Y entonces ustedes tienen que saber como yo que hay una fe que no alcanza para esto, pero es donde empieza. Es el credo. Hay 3 dimensiones de fe que ustedes puedan, por ejemplo, usted puede aprender, yo creo esto, esto y esto y esto y esto. Lamentablemente nosotros en la historia que tenemos de la iglesia institucional o tradicional, no, bueno, las dos, pero para no decir nombres, la parte es de que los credos, de hecho tenemos un canto cristiano que se llama el credo, creo, no me acuerdo la tonada, pero es creo en esto, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo que la Biblia, creo que esto, creo que lo otro, creo. Y entonces eso es, yo creo, sí. Pero es a creer, mis hermanos, yo creo que Cristo nació de una virgen, yo creo que Él dice la verdad, yo creo en todos los milagros, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, pero esto no salva. Porque la noticia es que también los demonios creen y a veces lo hacen mejor que nosotros. Entonces la imagen también sería un loro, un lorito que Cristo me ama y canta, ¿verdad? Y nosotros decimos, este lorito, mira cómo canta, ¿verdad? Jesús es mi Salvador, y todo lo que pueda ver, y algunos de nosotros, mira, este loro es cristiano, y mira cómo dice frases, y cómo da credo, pero no es salvo. Cualquiera puede hacer eso, hasta un loro. Entonces pasamos de eso, que es lo inicial, yo creo que esta es la verdad, no lo estoy tirando a la basura, sino digo, es lo inicial, pero eso no alcanza. Lo que alcanza en la parte de creer, mis hermanos, les decía, es yo acepto que esto es la verdad. Eso es un creer. Es como decirles, hermanos, ¿cuántos creen en mí? ¿De ustedes cuántos creen en mí? Ni uno levanta la mano. Pero ¿cuántos creen en mí? Bueno, ahora la parte sería, bueno, ¿cuántos me dan su dinero para que yo se lo administre? Eso sería poner la confianza en mí. Eso mismo es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es, ¿tú crees en mí? Sí, yo creo en ti. Entonces dame tu vida. Lo que está diciendo es, ¿crees en mí? Entonces pon toda tu confianza en mí. Practica todo. Dame todos tus recursos. Dame tu vida misma. Yo la voy a dirigir. Hermanos, en ese momento nos tiramos al vacío. Sí, Señor. Pero es una acción. Pasó de un creer para que todo aquel que en Él cree siga viviendo, para que todo aquel que en Él cree se desarrolle la vida en el Señor, para que pueda contemplar, tenga una comunión con la vida, es lo que está transmitiendo Juan. Y entonces esto nos pone no solamente aceptar la verdad, venir a la iglesia, estudiar la Biblia, hacer sermones y aprender versos. Yo creo en esto, yo no creo como aquel, yo creo en esto. Hermanos, eso no alcanza. Tienes que ir más allá. Y eso es confiar tu vida, es hablar de una confianza que pones en el Señor. Es la verdad practicada, es cuando la verdad, mis hermanos, es lo mismo que confianza, es una realidad. Pero esto todavía se queda a la mitad. Viene el punto mayor y es, continúa creyendo. Aquí entra la fidelidad. La fidelidad es igual que creer. Aquí entra la permanencia. Seguimos adelante. Amén. Seguimos la parte que vamos hacia adelante en lo que es, aunque la higuera no florezca, pero vamos hacia adelante. Creemos en el Señor. Aunque en las vides aunque no haya vacas en los corrales, no importa eso. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, aunque se fue papá, mamá, aunque no haya nada, aunque nos dejen todos, pero el Señor está con nosotros. Hermanos, seguimos creyendo. ¿Sabe qué aparece cuando alguien cree así? La vida del Señor. Alabado sea. Y entonces ahora se está manifestando algo. Hermano, ¿sabe dónde se manifiesta la vida? En un sufrimiento. ¿Cómo le hiciste para salir adelante? Oye, ¿cómo le haces para vivir así? ¿Cómo te sobrepusiste a un abandono?
Oye, ¿cómo te sobrepusiste a una traición? No te puedo entender. Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos quedamos apachurrados, en ese momento no nace la vida, no se manifiesta la vida. Pero cuando alguien ve, no predica, pero ¿cómo se manifiesta la vida del Señor? No abre el pico a lo mejor, pero ¿de qué está hecho? Es Él, no debe ser Él, es la vida misma del Señor. Lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo contemplar, lo puedo oír. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vea cómo distinto de predicar un mensaje evangelístico a lo que es fundamentar la fe bajo la edificación. Y es: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que siga creyendo, para todo aquel que no solamente acepte la verdad, sino que ponga su confianza en el Señor, para que todo aquel que acepta la verdad, confía y continúa creyendo. Aquí es cuando las pruebas: no, pues yo me iba mejor cuando no era cristiano, pues cuando fui cristiano. No aguantó, es de corta duración. Es de una mecha muy corta, explota pero enseguida. Es de mecha corta, dice. Ese es un carácter así que no le dice, ¡ah! Es de mecha corta, aguas. Pero cuando nosotros vemos a alguien que se mantiene, y ese es el mensaje. El mensaje es: si tú sigues creyendo, se puede manifestar la vida. Si tú sigues creyendo, se puede manifestar el poder de Dios. Se puede manifestar esta vida en la cual nosotros podemos decir: Señor, qué inmensidad. Hermanos, este es el mensaje que se está anunciando. Nosotros anunciamos al verbo de vida, o nosotros anunciamos la vida del Señor. Entonces esta vida se manifiesta en nuestras vidas. ¿Sabe qué menciona Juan como un estilo de vida? Lo menciona a través de 7 mensajes también. ¿Y cómo lo menciona? Es: si nosotros seguimos creyendo, si seguimos viviendo, si seguimos caminando, si seguimos hacia adelante, la vida es conocer a Dios. ¿En qué consiste la vida? Consiste en una cosa. Vayan conmigo aquí en 11, capítulo 11 de Juan. Sí, 11 de Juan. ¿En qué consiste la vida? Y aquí es cómo se manifiesta la vida. ¿Cómo se puede vivir esto, hermanos? Capítulo 11, dice el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ahora, ¿cómo es la característica de seguir viviendo en Él? Hay un contraste: muerte y vida. Y en este caso, mis hermanos, nosotros caminamos en la vida. La muerte no aparece. Yo sé que un día me voy a ir de este mundo. Yo sé que un día mis seres más amados puedan irse de este mundo. Yo sé que alguna vez usted se tiene que ir de aquí, pero yo sé una cosa: es la muerte no va a poder retenerte. Tú tienes vida, y tienes vida en abundancia, y entonces hay gozo del Señor. Entonces ahora esta vida se mantiene no en la muerte, sino en la vida. Sino otro contraste que presenta el Evangelio de Juan, mis hermanos, es luz y oscuridad. Nosotros andamos en luz, nunca viviremos en la oscuridad. Esta vida no es para caminar en oscuridad. Esta vida no tiene secretos. Esta vida no tiene recovecos. Y si supieran lo que yo hice. Esta vida no tiene otro Facebook. No, esta vida, mis hermanos, no tiene contraseñas. Es una vida en la cual no hay tinieblas. Es una vida que no se esconde. Es una vida que no esconde pecados. Es una vida, mis hermanos, que vive en la luz. Nunca vivirán las tinieblas. Estoy hablando del estilo de vida aquí en la tierra. Es una vida que primero, no tiene temor a la muerte, número 1. Número 2, es una vida que no guarda ningún pecado. No esconde. No tiene pecados ocultos. ¡Qué vida! Otro contraste que encontramos es una vida verdad
Mentira, los contrastes. Esta vida, mis hermanos, que les estoy presentando es una vida de verdad. Tiene realidad en toda nuestra vida, nunca miente. Es una vida, mis hermanos, que no tiene doble cara. Es una vida, mis hermanos, que se mantiene en una palabra, verdad de Dios. También aparece otro contraste, no fui a los versos todos, pero otro contraste, el cuarto que encontramos es libertad y esclavitud. Estos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices que seremos libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará? Es una vida, mis hermanos, que nos quita la esclavitud del pecado. No estamos atados a un pecado, no estamos atados a la mentira, no estamos atados a la pornografía, no estamos atados, vivimos en una libertad total. No me ata el hombre, no me esclaviza un hombre, no me esclaviza un trabajo, no me esclaviza nada, porque es una vida de libertad total. Otra característica, ayúdenme, llevamos 5. Es una vida que se sobrepone sobre la muerte. Es una vida que no vive en oscuridad, sino vive en luz. Es una vida que no vive en mentira, sino vive en verdad. Es una vida que no vive atada, vive en libertad. Y es una vida, mis hermanos, que nunca vivirá en ira. Vive en amor. Es una vida, mis hermanos, que vives o en el amor de Dios o en la ira de Dios. Y cuando alguien ve con todas sus consecuencias de todos estos, este estilo de vida es la vida. Voy terminando. Y entonces es el mensaje que encontramos, vida bajo contrastes. No sé si estemos viviendo esta vida, pero esta es la vida que se nos ha dado cuando alguien sigue creyendo, cuando alguien se mantiene creyendo, cuando alguien empieza con el credo, pero eso no alcanza, sino va a depositar la confianza y sigue creyendo. Entonces es una vida, mis hermanos, aquí. Esa vida la podemos palpar. Ese es el logos de vida. Esa es la vida de la iglesia. La iglesia no tiene vida en sí misma. La iglesia no se pertenece a ella. La iglesia, hermanos, no quiero entrar, pero eso es bueno que nosotros lo veamos. ¿Saben cuál fue el error? Luego lo podemos ver. El miércoles lo mencioné. ¿Sabe cuál fue la herejía que está Juan combatiendo? ¿Sabe qué es la desviación que ahora tiene la iglesia? Entraron los griegos y los griegos no pueden conciliar lo espiritual con lo natural. Aristóteles decía, lo espiritual es todo lo mejor. Luego viene Platón y dijo, no, es lo físico, es el cuerpo. Desde entonces nunca pudieron conciliar lo que era lo espíritu con la tierra, el cielo y la tierra. Nunca pudieron unirlo, hermanos. ¿Eso qué? Eso mucho. Porque yo sí creo en Dios, pero no creo en estos. Y el problema se ha transmitido hasta hoy en la iglesia. Sí puede amar a Dios, pero no puede amar al cuerpo que está en la tierra, que es la iglesia. Y entonces separamos lo espiritual de lo natural. Y entonces ahí aparece el encarnado, el verbo encarnado. Dios se reveló en una persona y a las personas. Dios se reveló en nombre para los hombres. Y entonces Él viene a establecer la unión entre el cielo y la tierra. Y ahí es donde nosotros podemos ver Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No sé cuántos de ustedes estén igual o estemos igual, que no podemos conciliar que Dios, Jesús aquí, el Dios encarnado aquí, no que sea un Dios, sino la parte es, podemos ver a Cristo en una vida. ¿A qué grado que es? Si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque era una doctrina que decía, no, la carne está enferma, la carne está sucia. Solamente una carne está limpia. Solamente hay una nueva humanidad, uno solo, Cristo, en un cuerpo. Y ahora Cristo y su iglesia. En todo esto que es la vida, ¿cómo se puede vivir esta vida?
con esto voy avanzando. ¿Cómo se puede vivir esta vida? Juan capítulo 20. Solamente se puede vivir así, escuchen esto, si eres lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos vivir esta vida sin muerte, sin oscuridad, sin mentira, sin esclavitud, sin ira? ¿Cómo se puede manifestar la vida del Hijo en nosotros? ¿Cómo se puede manifestar Cristo en nosotros? Solamente bajo un solo requerimiento. Nunca hay más mención del ministerio del Espíritu Santo que en el Evangelio de Juan. No hay. No hay otra. No hay otro evangelio que hable tanto del Espíritu Santo como el Evangelio de Juan. Pero aquí, ¿saben una cosa? Jesús les da una señal. ¿Y cuál es la señal? Capítulo 20. Y aquí es, ¿por qué la ausencia de esta vida? ¿Por qué no podemos vivir esta vida? Y entonces ahora, ya señalada, pero ahora vean la parte es, ¿qué se necesita para esta vida? Se necesita una cosa. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto fue lo que hizo. Sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Hermanos, aquí no recibieron nada. No. Ya está el tema de la vida. Ya está, esta es la vida que ustedes pueden vivir. Y esta es la vida que van a vivir. A esto fueron llamados, a este tipo de vida. ¿Cómo la vivimos? Ustedes necesitan ser llenos de la vida. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Ahorita estoy con ustedes, pero ahora entraré a ustedes. Y entonces vean, el soplo, aquí no recibieron nada, pero de vuelta a la hoja. Hechos capítulo 2. Y dice el verso 2. Bajo la señal auténtica ahora están reunidos los discípulos 120. ¿Y qué encontramos? El soplo del Espíritu. Oye, ¿te acuerdas que nos dijo que iba a soplar y íbamos a recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué es esto que escuchamos? El soplo lleno del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Hermanos, lo otro sería una vida vacía, una vida con conceptos bíblicos, una vida quizás con teología y una Biblia pero vacía, una Biblia que puede describir como yo hoy, a lo mejor usando hasta las Escrituras, lo que es la vida, lo que no es la vida, y que puede gastarse todo el día y puede dar su vida a todo esto, como predicar o enseñar, como darse a esto, decir, ya vieron hermanos que yo sé, hermanos, ahí todavía tampoco hay nada. Si no es la parte de decir, está bien pastor, pero ahora queremos ver esa vida, porque es mucho. Evidencia. Y esta evidencia solamente vendrá a través de lo que es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad tenemos para lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo revela la vida de Cristo. Por eso, escuche, la vida del Espíritu. Y entonces estos escuchan que hay el soplo. Vamos a recibir la vida del Espíritu. ¿Cuántos quieren la vida del Espíritu? Y en ese momento, llenos de la unción, llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el Paracletos, sin lo que es, mis hermanos, desde el inicio, capítulo 1, bautizados en agua y con el Espíritu. Capítulo 3, bautizados con agua y con el Espíritu, perdónenme. Y capítulo 1, la transformación del agua en vino, de la vida natural a la vida del Espíritu. Capítulo 3,
necesitas nacer bautizado del agua y del Espíritu, arrepentimiento y lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4, necesitas las aguas vivas para que puedas adorar al Dios Espíritu. La mujer samaritana, aleluya. Tú necesitas el agua viva para que puedas adorar al Espíritu y a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Tú necesitas al Espíritu Santo para que puedas adorar como un adorador en espíritu y en verdad. Capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. El que beba de esta agua, ríos de agua viva correrán. Y esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir. Capítulo 14 al 16, el Paracletos, el Espíritu de verdad, el que dice vamos hacia adelante, el que dice el Señor te llevará adelante en el momento más difícil. Viene el Espíritu Santo. Capítulo 20, el soplo del Espíritu Santo les preparó para que recibiesen el Espíritu Santo. Capítulo, mis hermanos, 20 los preparó para que estos recibieran el Espíritu Santo. La única manera de vivir esta vida es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Tenemos esta vida, anhelamos esta vida. Este es el mensaje que anunciamos. Señor, muchas gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos al Hijo, por recordarnos todas las palabras que nuestro amado Señor ha dejado. Señor, gracias porque tu palabra nos dice que como por el Espíritu, Señor, nosotros mirando como a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, confiamos que en este tiempo usted, Señor, nos guíe, Espíritu Santo. Cuánta necesidad tenemos de usted. Señor, hoy le pedimos, Señor, que vea nuestra necesidad. Por eso nos acercamos, Señor, para que usted nos dé esta vida, Señor, de todo aquel que la anhela, de todo aquel que ha sido llamado a recibir esta vida. Ahora estamos, Señor, pidiendo, Señor, que usted desea ocuparnos constantemente. Usted, Señor, quiere mostrarnos, Espíritu Santo, todas las cosas con un propósito, para que ya no seamos extraños cuando usted venga en su segunda venida, sino que podamos nosotros conocerlos, para que nosotros podamos conocerle, para que seamos uno. Señor, como su palabra dice, Señor, somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos dirijas, pero ante todas las cosas que nos llenes de tu presencia y que esta vida sea revelada, sea manifestada en nosotros, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.